Chicos, vamos a ver, la semana pasada empezamos a ver lo que era la segunda ley de Newton, ¿verdad? Básicamente de las tres leyes de Newton, la segunda es en la que más vamos a hablar, porque es la que tiene la parte práctica, ¿verdad? Eh, pero hoy vamos a ver algo, pues un poco relacionado con la segunda ley de Newton, pero no directamente. Necesito que veamos una parte sobre las diferentes fuerzas que se aplican sobre un cuerpo. Vamos a ver. Supongamos que tenemos este cuerpo. Segundo. Supongamos que tenemos entonces este cuerpo, ¿verdad? Y sobre ese cuerpo se están aplicando diferentes fuerzas. Bueno, aquí está el nivel del suelo también, ¿verdad? Profe, ¿cómo es que se llama ese tema? Vamos a ver diagramas de cuerpo libre. ¿Ok? Diagramas de cuerpo libre. Entonces, supongamos que tenemos ese cuerpo. Sobre ese cuerpo están trabajando las siguientes fuerzas. Tenemos una fuerza para allá de unos 40 newtons. Esa fuerza me genera un ángulo acá con la horizontal de 30 grados. Y adicional, tenemos una fuerza para allá, contraria hacia al movimiento, ¿verdad? De unos 8 newtons. ¿Ok? Unos 8 newtons. Y adicional, ¿ok? Adicional tenemos una fuerza de fricción de unos 2 newtons. Además de eso, la masa de la caja son 10 kilogramos. Muy bien, chicos. Quiero que vean lo que sucede ahí. La semana pasada vimos una cosa que se llamaba la sumatoria de las fuerzas. ¿Verdad? Que la sumatoria de las fuerzas era básicamente las fuerzas que iban a favor del movimiento se le restaban las otras fuerzas que iban contrarias al movimiento. Pero para eso, cuando había un ángulo, necesitábamos conocer la fuerza, pero de manera horizontal. La fuerza de manera en diagonal no me funciona, ¿verdad? Y aplicábamos entonces como un tipo fórmula. ¿Cuál era esa fórmula? Multiplicar la fuerza aplicada, que son 40 newtons, por coseno, ¿verdad? Por cos del ángulo. En ese caso es 30. Y eso nos estaría dando 34,64. Entonces, eso significa que la fuerza que va hacia la derecha es de 34,64 newtons. Luego, para determinar la sumatoria de fuerzas, lo que hacíamos era, las fuerzas que van a favor del movimiento, que sería esta nada más, se le restan las fuerzas que van contrarias al movimiento, que serían los 8 newtons y los 2 newtons. ¿Verdad? Hasta ahí ya lo dominábamos la semana pasada. Entonces, a 34,64 que va hacia la derecha, le restamos las fuerzas contrarias al movimiento, que en este caso sería quitarle la fuerza de 8 newtons y quitarle la fuerza de 2 newtons, y nos va a dar 24,64. ¿De acuerdo? 24,64. Y listo. Esa es la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas, yo me acuerdo que yo les dije, sumatoria se llama, pero no necesariamente es sumar. Perfectamente puede haber dentro de la sumatoria, pueden haber restas, ¿verdad? Que es las fuerzas que van contrarias al movimiento. Una fuerza como la fricción, por ejemplo, que es la fuerza que se genera con el rozamiento de la superficie, ¿verdad? En la que estemos trabajando, es una fuerza que siempre se va a restar. Muy bien. Todas las fuerzas que estamos analizando, chicos, son fuerzas que se comportan de manera horizontal. Sea para allá o sea para allá. Son fuerzas que, repito, se comportan de forma horizontal. Resulta, y viene la parte nueva, que también hay fuerzas, chicos, que trabajan de forma vertical. Hay fuerzas que van para arriba y fuerzas que van para abajo también. Y esa es la parte que vamos a agregar. Las fuerzas que van para arriba y para abajo también se van a trabajar en el diagrama de cuerpo libre y les voy a explicar cuáles son las fuerzas para arriba y para abajo. Primero, hay una fuerza que siempre, siempre, siempre vamos a tener para abajo. Siempre, chicos, que es el peso. El peso. El peso, el peso de cualquier objeto, incluso su propio peso, es una fuerza que va hacia abajo. Pero el peso no son los 10 kilogramos.
Eso sería un error. De hecho, bueno, hay un error cultural que cometemos, que es decir, es que yo peso tantos kilogramos. Ese no es el peso. Esos kilogramos, que le llamamos peso, es la masa. Es la masa que usted tiene. Entonces, lo correcto sería, cuando uno se va a pesar, ¿verdad? Que eso está incorrecto, como les digo, es voy a ir a medir mi masa. Eso es lo que uno hace. Cuando usted se sube a una romana y le dice que su masa es 30, 40, 60, 70 kilogramos, los que sea, esa es la masa, no es el peso. ¿Qué es el peso entonces? Chicos, resulta que el peso es una fuerza que va hacia abajo, como les digo, que es el resultado de multiplicar la masa por la gravedad. Si usted multiplica la masa por la gravedad, ese sí es el peso. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, viendo esta caja que estamos observando acá todos, el peso de esa caja, chicos, sería la masa, que son 10 kilogramos, por la gravedad, que recordemos que en el planeta Tierra, la gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Ese es el peso. Entonces, bueno, eso les va a dar 98. Sería 98 newtons. Ese es el peso. Entonces necesito que diferenciemos muy bien eso. En ciencias, en noveno y creo que en octavo también, se supone que ustedes tienen que ver la diferencia entre masa y peso, que son cosas distintas, no es lo mismo. Culturalmente hay un error ahí, ¿verdad? Que uno utiliza peso como si fuera la masa, pero no es así. Entonces, para calcular el peso, simplemente se aplica esa fórmula, masa por gravedad. Quiere decir que el peso de esta caja son 98 newtons y el peso va para abajo. Ahora bien, ¿qué fuerzas van para arriba? Para arriba vamos a tener, bueno, en este caso, como hay una fuerza diagonal, ¿verdad? Esta fuerza de 40 newtons, la fuerza de 40 newtons me va a desprender dos componentes. Me desprende la componente horizontal, que es la que ya calculamos con cos, y queda 34,64, pero resulta que también me desprende una componente vertical. O sea, también me desprende una componente hacia arriba. Y esa componente que va hacia arriba también la tenemos que calcular. Es muy fácil calcularla. Para calcular esa componente vertical, se vuelve a multiplicar el 40, pero ya no por cos del ángulo, sino que se multiplica por sen, oigan bien, por sen del ángulo. Entonces usted agarra 40 y lo multiplica por sen del ángulo y eso le va a dar la fuerza que va para arriba. Entonces, para aclarar, chicos, las fuerzas que van horizontalmente se van a calcular con cos. Y las fuerzas que van verticalmente se van a calcular con sen. ¿De acuerdo? Eso si la fuerza tiene ángulo, ¿verdad? Si la fuerza, un segundito, si la fuerza es para acá, como esta de 8 newtons, no tiene ángulo, nada más tiene componente horizontal, no tendría verticalmente nada. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Dígame, ahora sí. Profe, las fuerzas que van horizontal se hacen con cos. ¿Correcto? Ok. Las que van para arriba serían con sen, pero eso sería solamente en el caso de que haya ángulo. Si no hay ángulo, no hay que hacer nada de este despelote de cos ni de sen, ¿verdad? Por ejemplo, vean esta fuerza de 8 newtons. Esa fuerza no tiene ángulo, va horizontalmente. Eso quiere decir entonces que no requiere multiplicarle nada, simplemente son 8 newtons a la izquierda. ¿De acuerdo? Solo en el caso de ángulos, usted multiplica cos para la fuerza horizontal y sen para la vertical. La vertical, que es la que va para arriba, vieran que a veces ni se va a necesitar. Ahí en el transcurso de los ejercicios ustedes van a ir entendiendo la idea. Pero por ahora vamos a calcularla. Entonces vamos a ver, multiplicamos 40 por sen del ángulo y nos da 20. Quiere decir que hacia arriba tendríamos 20 newtons. Y ahora sí, estos 40 desaparecen. Cuando usted desprende las dos componentes, tanto la horizontal como la vertical, esa fuerza que iba en diagonal desaparece. Lo que me interesan son sus componentes, tanto horizontales como verticales. Y después de ahí me falta solo una fuerza más, que va para arriba también, que se llama la fuerza normal. Chicos, vean, la fuerza normal es un poco complicada de entender. Voy a explicarle lo más despacio posible para que me comprendan de dónde sale esa fuerza normal y cómo se calcula. Préstenle bastante atención. Es un poquillo complicada. Tal vez en la primera instancia queden dudillas ahí, pero yo sé que un segundo ejemplo ya no se me va a complicar. Resulta que la fuerza normal es una fuerza que tiene que hacer, oigan lo que tiene, la función que tiene que cumplir esa fuerza. Tiene que hacer que lo que suma las fuerzas que van para abajo
tiene que ser igual que lo que suman las fuerzas que van para arriba. Me explico. ¿Cuántas fuerzas tenemos hacia abajo? 98 newtons. ¿Cuántas fuerzas tenemos hacia arriba? 20. Necesitamos que lo que va para abajo sume igual que lo que va para arriba. Y eso es lo que la fuerza normal hace. El número que va en la fuerza normal tiene que ser una fuerza que haga que lo que va para arriba sume lo mismo que lo que va para abajo. Ahí a lógica, yo podría deducir que la fuerza normal en este caso tiene que ser 78 newtons. ¿Por qué? Porque las fuerzas que van para arriba tienen que sumar lo mismo que las que van para abajo. Y si yo sumo 78 más 20, me da lo mismo que las fuerzas que van para abajo, que solo es una en realidad en este caso, ¿verdad? Me suma 98. Entonces, en resumen, la fuerza normal es una fuerza que usted tiene que encontrar que haga que todo lo que va para abajo sume lo mismo que todo lo que va para arriba. O sea, la fuerza normal es lo que me falta para igualar esas dos situaciones, ¿de acuerdo? Que lo que va para abajo sume lo mismo que las fuerzas que van hacia arriba. No sé si me expliqué más o menos. Es un concepto un poquito complicado, chicos, de entender, ¿de acuerdo? Entonces, tomen eso en cuenta, pero sí, esa es la fuerza normal, ¿de acuerdo? Ahora, chicos, resulta que hay una fórmula más, que es la fórmula para calcular la fricción, porque la fricción no siempre se les va a dar, ¿verdad? La fricción, bueno, en este caso yo les dije, la fricción son 2 newtons, pero resulta que no siempre la regalan. Para calcular la fricción, hay una fórmula que es la siguiente, la voy a copiar aquí abajo. La fórmula es mu por la normal. La normal, creo yo que ya entendimos qué es, ¿verdad? La normal es esa fuerza que va hacia arriba, que uno la encuentra, que tiene que sumar todo lo mismo para arriba y para abajo. Y mu, que es esa constante, se llama mu. Mu es un valor que se llama constante de fricción, es una constante, que esa constante la va a tener dependiendo de la superficie, ¿de acuerdo? Hay fricciones o constantes más grandes o más pequeñas. Esa constante se les va a regalar. Por ejemplo, en este caso, la constante sería 0,0256. Esa sería la constante en este caso. Y vean lo que sucede. Si yo calculo la fricción es la constante, ¿verdad? La constante que vale 0,0256 por la normal que nos dio 78. Y vean lo que da. Da 1.99, o sea, da prácticamente 2. Es por eso que la fricción daba 2. La fricción a veces se les va a regalar, chicos. A veces no se les va a regalar, ¿verdad? Y usted lo que tiene que hacer entonces es encontrarla por medio de esa fórmula, calculando la normal y todo el asunto este. Muy bien, chicos. Ahí está más o menos lo que es la normal, lo que es el peso, lo que es la constante de fricción. Obviamente vamos a hacer más ejemplos para comprender bien esto. No es tan fácil. Detalles importantes. Recalcarlos. Si tienen una fuerza que presenta un ángulo, usted multiplica esa fuerza por coseno del ángulo y le va a dar horizontalmente, y por seno del ángulo y le va a dar verticalmente. Segundo detalle, el peso. El peso no es la masa. Error, pensar que el peso es la masa. El peso es la multiplicación de la masa por la gravedad. Y el peso es una fuerza que siempre va a ir hacia abajo, obligatoriamente va a ir hacia abajo, porque la gravedad va hacia abajo, ¿verdad? Tercer detalle importante, la normal. La normal es una fuerza que va a ir hacia arriba y que tiene que hacer que lo que va para abajo sume lo mismo que lo que va para arriba. La normal va a estar sujeta a las fuerzas que tengamos verticalmente, hacia arriba y hacia abajo. Esos son los 3 detalles importantes del diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer un ejemplo. Profe, ¿qué fue lo que dijo antes? La fuerza normal siempre va a estar sujeta ¿a qué? La fuerza normal va a estar sujeta a las fuerzas verticales. Esa fuerza normal lo que viene es como a ajustarme, esa es la palabra que voy a utilizar, a ajustarme, que lo que va para arriba asume lo mismo que lo que va para abajo. Por eso es importante que usted tome en cuenta que para abajo iban 98 newtons, para arriba iban 20 apenas. ¿Cuánto me falta que vaya para arriba para que sume lo mismo lo arriba más lo abajo? Me explico. Entonces, tienen que ser 78 porque 78 más 20 nos darían los mismos 98 que van para abajo. Entonces, todas las fuerzas que van para arriba, en este caso, sumarían 98 newtons. Y las fuerzas que van para abajo también suman 98 newtons. Eso fue gracias a la normal. Si lo que va para arriba no le suma lo mismo que las que van para abajo, que pueden ser más, en este caso solo hay una, ¿verdad? Pero pueden ser más fuerzas,
entonces eso querría decir que la normal está mala. La normal es la que tiene que ajustarme, que lo que suma las fuerzas hacia arriba sumen lo mismo que las fuerzas que van hacia abajo. ¿De acuerdo? Ahí vamos a hacer más ejemplos, chicos. Es un concepto un poquito difícil de entender al principio, entonces no pretendo que este primero usted al 100% lo haya entendido. Yo estoy seguro que un segundo ejemplo usted va a comprender muchísimo mejor cuál es la función de la normal. ¿Alguien me habló por ahí? No sé. ¿Alguien que tenga preguntas? ¿Estamos claros? Muy bien. Pasamos entonces a un segundo ejemplo. Vamos a ver. En este vamos a entender todo, chicos, porque voy a aprovechar este ejercicio para explicar todo de nuevo. Así reforzamos bastante. No, todavía no puedo. Aquí más bien debería de ir la normal. Uy, no, chicos, lo estoy haciendo al revés. Ya copiaron las preguntas, lo voy a tener que cambiar. Para hallar un orden más entendible, lo mejor sería calcular primero el peso. Se me fue ese detalle. De segundo, la normal. De tercero, la fricción. Profe, ¿pueden subir un segundo? Claro, voy. Nada más un segundito aquí para no perder la idea. La fricción, ahora sí, sumatoria de fuerzas. Y por último, ya les devuelvo ahí la imagen, la aceleración. Ok, voy a subir ahí para que lo puedan copiar. Voy a aprovechar para escribir acá las fórmulas que entran en juego. Bueno, el primero la de la segunda ley de Newton, que decía que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Ahí podríamos despejar la aceleración, ¿verdad? Ahora que me la piden. Segundo detalle, bueno, el peso. Recordemos que el peso es la masa multiplicado por la gravedad. Tercer detalle, la fuerza de fricción es igual a mu por la normal. Esas son como las tres formulillas que entran en juego acá. Ok, un minutillo ahí para que lo copien.
para empezar a resolver. ¿Listo, chicos? Profe, ¿verdad que si nos daban raíz a algo lo pasábamos a decimal? Sí, en mate no se hacía eso, ¿verdad? Pero en física recuerden que sí, es mejor pasar a decimal todo. Muy bien, chicos, dice que observe el siguiente diagrama. ¿Qué fuerzas interactúan en este diagrama? Bueno, un montón de fuerzas. Primero hablemos de forma horizontalmente lo que pasa. Horizontalmente hablando, lo que pasa es lo siguiente. Tenemos una fuerza de 100 newtons que va a desprenderme una componente hacia acá, ¿verdad? Horizontal, como les digo. Que se calculaba con cos. Recuerden, las horizontales se calculan con cos. Y otra fuerza de 40 newtons diagonal ahí que me va a desprender otra componente para acá. Eso es lo que horizontalmente sucede. Aparte de la fuerza de fricción, que la fuerza de fricción va a ir acá, y que ya sabemos cómo se calcula, ahorita lo hacemos, y que esa va a ir contraria al movimiento también, ¿verdad? Va a ir hacia atrás, digamos. Contrario al movimiento. Bueno, aquí estamos suponiendo que siempre el movimiento es hacia allá, hacia la derecha. Es que casi siempre las fuerzas mayores van hacia la derecha y por eso gana el movimiento hacia la derecha. Ahora bien, verticalmente, ¿qué sucede? Empezamos a analizar las fuerzas, pero de manera vertical. Ok, sucede que la misma fuerza de 100 newtons me desprende una componente vertical, solo que se calcula con sen. Y la misma fuerza de 40 newtons me desprende otra componente horizontal. Además de eso, tenemos la normal. La normal es una fuerza que va hacia arriba y que me va a venir a ajustar las sumatorias. Y aparte de eso, tenemos el peso, que el peso va hacia abajo, ¿verdad? Y que ya sabemos también cómo calcularlo. Ok. Todas esas líneas rojas que yo hice ahí, chicos, son las fuerzas que intervienen en este proceso. No hay ninguna otra fuerza más, ¿de acuerdo? El peso, la normal, la fricción y las componentes que me desprenden esos ángulos. Lo primero que me piden calcular es el peso. Perfecto, vamos a calcular el peso. Entonces, el peso es la formulita masa por gravedad. Por lo tanto, nos daría el peso, vamos a ver, son 20 kilogramos de masa, ¿verdad? Ahí observamos que la masa es 20, por la gravedad, que es 9,8. Eso nos da 196 newtons de peso. 196 newtons. Ok, ya tenemos la primera, la podemos incluso colocar acá. Entonces el peso son 196 newtons. Viene la normal. Chicos, la normal es la que hace que todo lo que va para arriba sume lo mismo que lo que va para abajo. Para abajo solo tenemos una fuerza, en este caso el peso. A veces van a haber más fuerzas hacia abajo. Cuesta mucho, casi siempre va a ser el peso, pero pueden haber más fuerzas hacia abajo. Y hacia arriba tenemos una fuerza por acá, otra fuerza por acá y otra fuerza por acá. Esas tres fuerzas tienen que sumar lo mismo que la fuerza que va para abajo, o sea que 196. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, encontrar las fuerzas que me desprenden los ángulos. Por ejemplo, esta de acá, ¿cuánto sería? De ahí, la que iba para arriba se calculaba con 100. Entonces yo lo que hago es multiplicar 100, que es la fuerza, por 100 de 60. Y nos da 50 raíz de 3, pero bueno, en decimales sería 86,60. 86,60. Vamos a ver. Ya ahí tenemos una fuerza que va para arriba. Por acá también hay otra fuerza que va para arriba. Esa fuerza que va para arriba, que me desprende el ángulo de 20 grados, sería 40 por sen de 20, ¿verdad? Sería entonces 40, que es la fuerza que está aplicando, por seno,
Sen se usa cuando va para arriba, ¿verdad? Del ángulo que son 20 grados esta vez. Y eso nos da 13,68. Ok, chicos. Con esa información yo podría calcular la normal. ¿Por qué? Porque la normal va a ser la fuerza faltante para que las fuerzas hacia arriba y las fuerzas hacia abajo se igualen. ¿Verdad? ¿Cuánto nos dio esto? Un segundo que la borré. 13,68. Un segundito. Entonces, usted lo que podría hacer es lo siguiente. Sumar las dos fuerzas que van para arriba. ¿Verdad? Para arriba tenemos 13,68 y tenemos 86,60. ¿De acuerdo? Quiere decir que para arriba en total tenemos 100,28. Esas son las fuerzas que tenemos hasta el momento hacia arriba. La normal es lo que me hace falta para que todas esas tres sumen 196. ¿Cuánto me hace falta? De ahí nada más a 196, quitémosle esos 100,28. ¿Verdad? Y de esa forma me va a dar ya lo mismo. Sería entonces 95,72 la fuerza normal, chicos. 95,72. Se los voy a comprobar que de verdad está bien. Vamos a ver, 95,72. ¿Por qué puedo asegurar que de verdad está bien? Porque esta fuerza, más esta fuerza, más esta fuerza, tienen que sumar lo mismo que la o las fuerzas que van para abajo. En este caso solo son 196. Entonces vamos a ver si de verdad nos da correctamente. Sería 1368 más 95,72 más 86,60. Y efectivamente esas tres fuerzas dan el 196 que va para abajo. Eso fue gracias a la normal, chicos. La normal es la que me ajustó que eso sumara lo mismo. Entonces, Profe, dígame. ¿cómo fue? Es que se me enredó porque, ¿cómo fue que usted calculó lo de 100,28? Sumando las dos fuerzas que van para arriba. Sumando solamente la de 13 y 86. 13,68 y 86,6. Ajá, ok. Ajá, Está y bien, eso ya profe. va a tener entonces las fuerzas hacia arriba. La normal me ajusta lo que me hace falta para que dé 196. ¿De acuerdo? Entonces, dice que ya tenemos la normal, que es 95,72 newtons. Es una fuerza, entonces se sigue midiendo en newtons. La fricción, dígame. Lo que estamos viendo no es la tercera ley de Newton. No. Pero para ver, no, sí, digo sí. Sí, no, vamos a ver. Sí, porque es una fuerza hacia arriba y hacia abajo de acción y reacción. Pero es que además de eso, la normal es la que hace que los objetos no floten. Es que si la fuerza que va para abajo fuera mayor, entonces eso significaría que el bloque atraviesa el suelo y va hacia abajo, ¿verdad? Porque la fuerza es mayor, hacia donde la fuerza es mayor se mueve. Como el objeto no se está moviendo para arriba ni para abajo, sino que solamente se está moviendo en el sentido horizontal, es por eso que necesitamos que siempre las fuerzas que van para arriba y las que van para abajo sean iguales para que no haya como, porque si la fuerza que va para arriba es mayor, entonces el cuerpo se eleva, flota, eso no sucede. Y si la fuerza que va para abajo es mayor, entonces como que se entierra, ¿verdad? Y eso tampoco sucede. Entonces la normal viene a ajustarme que las fuerzas sean iguales para que no haya un movimiento vertical. Pero sí, es la tercera ley de Newton, en realidad. Sí, es la tercera acción-reacción. Ok, chicos, vamos a calcular ahora la fricción. La fricción es una formulita. Mu, que es la constante, por la normal. Si aplicamos esta cuestión, ¿verdad? Nos daría mu, que mu es la constante que se les da por ahí, 0,01, no sé si la ven por ahí en el ejercicio, ¿verdad? 0,01. Por la normal, que la normal nos dio 95,72. Y de ahí usted encuentra la fricción. Pues hagámosle a ver, 0,01 por 95,72. Y dice que nos da 0,95. Profe, eso es la masa por la normal. No, eso es una M como cursiva. Bueno, es una M griega, se llama mu. Ah,
Y es la constante que les dan el dibujito. Y la pueden Ok. observar. Ujú. Acá está. Es un coeficiente ahí de fricción. Ese coeficiente se les da porque hay como un coeficiente establecido ya para cada material. Por ejemplo, si el suelo es una cerámica, entonces tiene cierto coeficiente. Pero si el suelo es pavimento, o es cemento, o es piedra, o depende, va a tener diferentes constantes. Entonces, ahí se puede decir que siempre se les va a dar. Ok, chicos, entonces, la fricción es apenas de 0,95. Recuerden que la fricción va a dar muy, muy pequeño, ¿verdad? Entonces ya tenemos la fricción que es 0,95. Siguiente pregunta, la sumatoria de fuerzas. Chicos, para la sumatoria de fuerzas, solamente se va a tomar en cuenta las fuerzas que van de manera horizontal. ¿De acuerdo? Solo las fuerzas que se desprenden o hacia la derecha o hacia la izquierda. Para la sumatoria de fuerzas, usted no tiene que tomar en cuenta ni la normal, ni el peso, ni las fuerzas estas que van para arriba que me desprenden los ángulos, no. Solamente tienen que tomar en cuenta las fuerzas que van horizontalmente. Entonces vamos a ver, ¿cuál fuerza iría acá? Por ejemplo, tenemos que calcularla. Recuerden que las fuerzas de forma horizontal se calculan con cos. Ya habíamos calculado la de arriba que era con sen, ¿verdad? Entonces hacemos 100 por sen de 60 para la fuerza horizontal. Y me da 50 raíz de 3 por cos, perdón, cos es más bien la de la, sen era para arriba, me equivoqué, chicos. Recordemos que sen es para arriba, ¿verdad? Y cos es para encontrar la que va para allá, me equivoqué ahí, entonces sería más bien 100 por cos de 60. Ahora sí. Y dice que nos da 50 newtons. Entonces, por acá tendríamos 50 newtons que van para allá. Y como ya tengo las dos fuerzas que me desprende ese ángulo, este 100 no me interesa más. Voy ahora con la fuerza que iría para allá. ¿Cómo la calculamos? Igual, la fuerza que iba para arriba se calculaba con sen y la que va para acá se calcula con cos. Entonces vamos a calcular la de cos, que es la que me está interesando en este momento. Sería multiplicar la fuerza aplicada, que fue 40, por coseno del ángulo. O sea, coseno de 20. Y eso nos da 37,58. Y ya no me interesan estos 40 newtons que van ahí en diagonal. Ahora sí, ¿cómo sería la sumatoria de fuerzas? Sumar las fuerzas que van para la derecha, que en realidad solamente es una, la de 50 newtons, y se le restan las que van contrarias al movimiento, las que van hacia la izquierda. O sea, tendríamos que restarle estos 37,58 y obviamente la fricción que siempre se resta. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas nos daría 50 newtons, pero quitándole los 37,58 newtons y quitándole los 0,95 newtons. Y nos daría entonces 50, le quitamos 37,58 y le quitamos 0,95. Y nos da 11,47. Entonces la sumatoria de fuerzas acá nos daría 11,47 newtons. Y por último se me pide la aceleración. La aceleración la encontramos con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero recuerden que hay que despejar eso. Hay que despejar la aceleración. Entonces simplemente la masa pasa a dividir. Entonces quedaría que la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas dividido entre la masa. Por lo tanto, la aceleración nos daría sumatoria de fuerzas 11,47 newtons. Entre la masa, recuerden que era 20 kilogramos, la masa del bloque, ¿verdad? Entonces nos daría 11,47 entre la masa, que son 20. Y eso nos da 0,57. Como es una aceleración, metros por segundo al cuadrado. Esa sería la respuesta final de la aceleración. Chicos, vean. Si yo les hubiera puesto a ustedes, se los digo porque así va a venir posiblemente en el examen. Si yo les hubiera puesto a ustedes todo este mismo ejercicio y les hubiera puesto solamente calcule la aceleración, nada más la aceleración, igual usted hubiera necesitado el peso. Igual hubiera necesitado la normal.
igual hubiera necesitado la fricción, igual hubiera necesitado la sumatoria de fuerzas. La aceleración es como el punto final de lo que se encuentra, digamos, en este tipo de ejercicios. Yo les fui poniendo las preguntas como en orden para que ustedes fueran comprendiendo que cada cosa se iba a necesitar, pero si yo les pidiera solo la aceleración, igual hay que hacer todo, ¿verdad? Igual necesitan el peso. ¿Para qué? Para sacar la normal. ¿Para qué? Para sacar la fricción. ¿Para qué? Para sacar la sumatoria de fuerzas. Para ya poder aplicar la fórmula de la segunda ley de Newton. Entonces, para que tomen eso en cuenta. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Profe, es que la que no entendí muy bien fue la de sumatoria de fuerzas. Ok, esta fue la misma que vimos la semana pasada, ¿verdad? Recuerde que se le suman las fuerzas que van a favor al movimiento, que en este caso solo es la de 50 newtons que va a la derecha, y se le restan las que van contrarias al movimiento. ¿Que cuáles van contrarias al movimiento? O sea, hacia la izquierda, la de 37,58 que está en amarillo, y también la fricción que es 0,95. Sumatoria de fuerzas es sumar todas las fuerzas que van a favor del movimiento, o sea, hacia la derecha, que en este caso solo es una, y restarle todas las fuerzas que van contrarias al movimiento, que serían hacia la izquierda, que en este caso serían los 37,58 y los 0,95. Ok, gracias, profe. Más o menos, ¿sí? ¿Claro? Sí, gracias. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Estamos. Bueno, Todo está claro. está claro, a practicarlo bastante porque no es tan fácil.